Muy bien, hermanos. Bueno, pues si vamos bien, si no hay alguna pregunta, duda o comentario, avanzamos en nuestra presentación. Acuérdense, ustedes pueden ingresar en cualquier momento y pueden preguntar y todo lo que ustedes gusten, ¿ok? Bueno, saliendo entonces de conocer un poco la naturaleza que tiene este libro y que, insisto, esto nos va a ayudar a tener una mejor comprensión o ser guiados de mejor manera en el abordaje del libro. Bueno, si nos atenemos a las características del contenido que este libro nos ofrece, la pregunta sería, ¿cómo es el contenido del libro de Apocalipsis? Como Marisa le preguntó tal vez a este pastor, y el pastor le dijo, bueno, velo como un libro de esperanza. Si nosotros tuviésemos que resumir el contenido total, global, más allá de las peculiaridades que pueda tener el libro, podríamos nosotros decir lo siguiente. El libro de Apocalipsis está marcado con un contenido altamente ético y práctico. ¿Por qué ético, hermanos? Porque evidentemente en la persecución es donde nosotros demostramos lo que somos y en quién hemos creído. La ética se encarga de estos asuntos de comportamiento, de decisión, de concepciones, de decisiones, ¿no? De lo que somos, de lo que pensamos. Así que este es un libro que nos habla acerca de la ética, de cómo el cristiano debe comportarse en medio de la crisis, de la tribulación, de la angustia. Y entonces es un libro que nos llama a mantenernos firmes y en esperanza. Por eso es un libro con un contenido con mucho valor ético, de cómo comportarnos. Evidentemente, hermanos, como lo vimos quizá en otra clase y tal vez usted lo vieron en la historia de la iglesia, hubo muchos cristianos que cuando se enfrentaban a la persecución negaban a Jesús como Señor y Salvador. Cuando pasaba la persecución, pues estos querían volver al cristianismo, pero quienes se mantuvieron con vida y se mantuvieron en la fe de Jesús, mantuvieron firmes en la fe de Jesús, se enojaron con estas personas y dijeron, no, ustedes no son dignos de ser recibidos porque en el momento de la prueba, de la tribulación, no mostraron la ética que tenían que, no se comportaron como tenían que comportarse. Fue un gran problema durante mucho tiempo estas situaciones entre los cristianos del primer siglo. Así es que Apocalipsis podemos decir que es un libro con un valor ético y un valor práctico, porque evidentemente la práctica nos lleva a desarrollar las decisiones que corresponden en el momento que se está viviendo. Una segunda apreciación que podríamos decir es que el libro tiene un contenido eminentemente contemporáneo. ¿Qué significa esto? Que este es un libro que fue escrito para los cristianos del primer siglo, que fue escrito para su realidad. Ahora nosotros lo interpretamos para nosotros, ¿no? Pero no fue escrito, Juan no tomó las visiones y dijo, bueno, voy a escribir para la gente del 2023 y que, bueno, sepan que todo esto que voy a escribir es para ellos o para quienes vivieron en la época del oscurantismo, por ejemplo, ¿no? Que ellos veían el libro de Apocalipsis y lo tomaban como un libro para poder justificar las matanzas que hicieron en la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. No, tampoco fue escrito para ese tiempo. No fue escrito ni siquiera para la época de la Reforma, cuando se hace esta gran lucha entre los católicos y los protestantes. El contenido del libro es 100% dirigido a los contemporáneos de Juan, a los cristianos que estaban viviendo estas realidades. Por lo tanto, el mensaje que aparece en el libro de Apocalipsis, para ellos fue fácil entenderlo. Porque recuerden, Apocalipsis es revelación. Sacaron algo oculto a la luz, lo pusieron a la luz.
Entonces, estamos plenamente seguros que los lectores del libro de Apocalipsis del siglo I no tuvieron ningún problema como los tenemos nosotros ahora para poder entender lo que estaba escribiendo su pastor. Esta es otra clave hermenéutica para que cuando abordemos o leamos el libro de Apocalipsis, primero, sí o sí, tiene que ser leído en la perspectiva de cómo lo pudieron haber recibido sus primeros lectores. No es un libro para que sea leído a la luz de distintas épocas o circunstancias de la historia. Es contemporáneo a las realidades y a las personas que rodeaban al autor. El contenido del libro esencialmente está orientado al tema que está en boga, que está en marcha, que lo están viviendo. ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, en la Argentina, tratar de entender un libro de persecución, de conflicto, de guerra, si no lo estamos? Tal vez si hubiésemos leído en la época de la dictadura, ¿verdad?, que la Argentina vivió, el libro nos hubiera causado un mayor impacto y tal vez podríamos haberlo entendido mucho mejor. Pero ahora que estamos en democracia, ¿verdad? Y que al menos actualmente no tenemos una guerra con ningún otro país, ni pasamos los horrores y los horrores de la guerra y los estertores de la muerte, pues no logramos comprender en su justa dimensión el contenido del libro. Pero el libro está orientado en su eje temático a un conflicto histórico, un conflicto real, un conflicto, como lo vamos a desarrollar en su momento, originado por el imperio más poderoso que en ese momento existía, que era el Imperio Romano. Y quienes han leído un poco de historia y que conocen las atrocidades y las formas de conquista que tenían los romanos, sabrán que eran sumamente brutales. No se tentaban el corazón, eran despiadados. Entonces, la iglesia, los cristianos, los lectores contemporáneos de Juan están pasando por este problema político, religioso, social, económico, en todos los sentidos. Pero como en todo conflicto, pregúntenle a Rusia y a Ucrania, ¿quién quiere ganar? ¿Quién quiere conquistar? Y ambos pueblos están peleando para ganar la guerra y declararse como vencedores y menospreciar al vencido. Lo vemos suceder en la guerra actual que está entre Israel y el grupo Hamas. Quien quiere conquistar, el más poderoso lo hará. Porque siempre en la conquista está la esperanza de que el conflicto termine y la vida se vuelva nuevamente segura. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el Evangelio, perdón, en la carta, sí, en la carta o en el libro de Juan. Es un tema orientado al conflicto. Tendríamos que leer un poco, tal vez, en su justa dimensión, en su justa dimensión. Por favor, tómenlo en su justa dimensión, pero ver algunas películas que tengan que ver con este tipo de guerras, de cómo se llevaban los combates, este tipo de persecuciones. Entonces vamos a entender claramente cómo quienes quieren ser liberados o libertados, anhelan que la guerra termine, pero saben que la única manera que pueden vivir es que ellos ganen, ¿verdad? Pero también algo muy interesante, que esto choca un poco con lo que Martín Lutero decía, porque Martín Lutero no aceptaba el libro de Apocalipsis, no lo, no lo reconocía como tal, porque según él decía que no veía a Cristo en el libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis es profundamente cristocéntrico. No sé si usted, a ver, ni siquiera podríamos llegar o hemos llegado a la comprensión de cuando cantamos al Cordero de Dios, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cierta intención de identificar a Jesús con un animal. O sea, ya esa expresión
ya de suyo propio para nuestra mente occidental chocarían. A veces mucha gente quiere ofender a otra persona poniéndole un mote o un apodo de un animal. Pero no sucedía así en la literatura apocalíptica. Los animales eran favoritos símbolos de representación por las características que estos tenían. Entonces vemos a un león, ¿verdad? Un león que se identifica con el vencedor por la característica que este animal representa. El cordero es representado básicamente porque no solamente es un símbolo de animal puro, sino de inocencia, ¿no? O sea, quienes han visto a un cordero, vean su carita, y tiene una carita de inocente ese corderito que hasta pena nos da matarlo y ponerlo a la parrilla. Pero se han puesto, han analizado la importancia o la impronta o el peso que tiene el hecho de que al Hijo de Dios se le identifique como un cordero, como un animal. Más aún, yo nunca había asistido a cómo mataban los corderos o las ovejas, como se le diga. Este, y un día hace muchos años hicimos una comida en la iglesia y dijimos, bueno, vamos a hacer un cordero. Bueno, dale. Pero pastor tiene que venir a ayudarnos a matarlo y a pelear, a cuerearlo y a todo. Bueno, dale. Ay, bueno, comí después porque tenía mucha hambre, pero no fue muy grato para mí ver cómo lo mataban, ¿no? Porque algunos lo matan de un hachazo en la cabeza, otros le meten un balazo en la cabeza y otros, como yo presencié, con un cuchillo le cortaban aquí la yugular, ¿no? Le cortaban la yugular. Y la verdad que ese animalito tan lindo se convierte en una escena fea, o sea, verlo desangrarse es, es feo. Los hermanos me decían, no, usted no le tenga pena porque si no, no se muere. Está bien, voy a odiar a ese borrego para que se muera pronto. Y ustedes han identificado, han pesado esa expresión de el cordero inmolado. Si nosotros nos quedamos con eso, pocos sabríamos definir qué significa el cordero inmolado. Inmolado, ¿qué será eso, che? Es como una palabra muy arcaica, habría que ir a otras traducciones más recientes. Y cuando ustedes ven eso del cordero inmolado, ustedes van a ver que se dice que es un cordero que ha sido degollado. Es un cordero, es la imagen de un cordero sangrando. Entonces ya empieza a tomar mucho sentido muchas cosas cuando nos hablan del cordero inmolado, ¿no? De este animalito que ha sido degollado que representa a Jesucristo. El libro es eminentemente cristocéntrico porque, por una razón fundamental. Los capítulos 1 y 2, voy a seguir la postura de un autor que dice que los capítulos 1, 2 y 3 realmente es lo más importante del libro de Apocalipsis. Los demás capítulos son como un complemento o un suplemento. Porque este autor decía que la importancia de Apocalipsis no estaba en estos conflictos cósmicos que podrían entenderse o interpretarse, sino más bien si esta eh, este, que es, ahora recuerdo que es Juan Stam el que decía, eh, si este libro, ¿verdad?, representa una cuestión pastoral, pues entonces lo más importante es la imagen o la representación que se hace de Jesucristo en el primer capítulo. Eso es lo importante. Lo importante de Apocalipsis es Jesucristo, con vestido largo, ceñido con un cinto de oro, su pelo es blanco, sus ojos son como llama de fuego, su boca, su palabra que sale de su boca es como el estruendo de muchas aguas, y sus pies tienen la apariencia de ser bronce bruñido.
Bueno, ese es el significado verdadero del libro. Jesucristo en su glorificación y en su poderío celestial. Y que ese Cristo glorificado, que ese Cristo con todos estos símbolos que ya vamos a ver qué significan, son los que sostienen a la iglesia, representada en las 7 iglesias, ¿no? Todo lo demás, parece ser que Juan está diciendo, todo lo demás tiene que suceder. Bueno, no se preocupen por eso. Mientras Cristo, esta imagen gloriosa y poderosa de Jesucristo, sostenga la iglesia, entonces nada de lo que suceda en el futuro podrá destruirnos. Entonces, el contenido del libro Apocalipsis es altamente cristocéntrico. ¿Okay? Es ético y práctico, contemporáneo, es orientado al conflicto y a la conquista, pero también es cristocéntrico. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, si no es así, entonces continuamos. Bueno, si pudiéramos entonces definir en una frase que es altamente improbable que pueda concentrar todo, ¿cómo podríamos definir el tema central de Apocalipsis? Y lo podríamos decir de esta manera. La victoria de Cristo y de su iglesia, ¿no? La victoria de Cristo y de su iglesia. ¿Se dan cuenta? Esto es el sentido total de Apocalipsis. Capítulo 1, Cristo. Capítulo 2 y 3, la iglesia. Punto. Entonces, todo lo demás, todo esto que se desarrolla sobre esta figura del dragón, que tiene que ver con la realidad del mal, y con todo lo que implica, y con todo lo que significa, ¿no es cierto? No tiene, no es que no tenga importancia porque no sea real el sufrimiento, no tiene importancia porque su pervivencia no es eterna, como sí lo será Cristo y la iglesia. Por eso las bodas del Cordero. Las bodas que se celebran en el cielo, ¿verdad? Es un pacto eterno. Entonces, por eso, todo lo que tenga que ver con las copas de la ira, con todo lo que tenga que ver con las trompetas del cielo, todo lo que tenga que ver con estos fenómenos cósmicos que tienen que se representan como reaccionarios ante el actuar del mal, son necesarios que tengan que pasar. Pero al que venciere, yo le daré una piedrita que tendrá un nombre que nadie sabe, solamente el dueño de la piedrita. Ahora, no sé si tendríamos que considerarlo de manera literal, ¿no es cierto? No sé si va a haber una piedra, pero lo que sí va a haber es la seguridad de que el cristiano tiene que mantenerse firme. Así que cuando hablamos del tema de la victoria, ¿verdad? Lo podríamos ver en este pasaje del capítulo 17, versículo 14, que dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Ahora, fíjense aquí algo bien interesante que se los dejo ahí como reflexión. Cuando nosotros planteamos el final de los tiempos en esta concepción que tienen muchas denominaciones, en la batalla final que le llaman, la batalla cósmica entre el bien y el mal, incluso hay algunas pinturas que pintan a Jesús peleando con el diablo, ¿verdad? Y que es como un conflicto que están peleando. Lo que tenemos que tomar en cuenta, según dice el texto de 17:14, dice que todas estas fuerzas o estas representaciones del mal van a pelear contra el Cordero. Y dice, no dice el texto que la pelea se extiende en el tiempo porque el Cordero no tiene la fuerza necesaria para vencerlos. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente la idea del conflicto y cuando dos personas pelean es porque ambos tienen la misma fuerza, tienen el mismo poder, tienen las mismas estrategias, tienen las mismas armas, tienen la misma impronta, pues para trenzarse en la lucha, ¿verdad? Y no declarar a ninguno vencedor. Entonces, en esta imagen
que muchos han planteado sobre este conflicto que se tiene, colocan a Jesús al nivel de las fuerzas del mal en el mismo plano. Es decir, Cristo tiene que pelear con estos tipos, diríamos, perdón por decirlo de esa manera, o con estas realidades malignas, y tiene que ponerse a su nivel, y entonces estas realidades malignas tienen el poder suficiente como para enfrentar a Cristo. Es decir, están en igualdad de condiciones, y eso no puede ser. Por eso, releyendo el texto que está en pantalla, dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque el Cordero siempre será mayor, siempre tendrá mucho mayor poder. Entonces, el que viene con un ejército de 5 millones de soldados contra un ejército que tiene 100 soldados, no hay ni siquiera una capacidad de resistencia, no hay ni siquiera una capacidad de comparación, no hay ni siquiera una capacidad de decir, ay, va a haber varios días de lucha entre 5 millones de soldados contra 100 soldados que están. No existe esa mentalidad. Entonces, no es que estén trenzados en esta lucha, ¿no? En el cielo entre Jesús y los demonios, pues sino o estamos rebajando a Cristo o estamos dándole un poder al enemigo que no tiene. Y eso no puede suceder. Por eso, cuando estos se atreven a pelear con el Señor tranquilamente los aplasta y los destruye. ¿Por qué? Dice el autor de Juan, porque es Señor de señores y es Rey de reyes. O sea, está por encima de. No hay tal batalla cósmica. Y entonces, los que vamos con él, vamos, digo yo, sí, yo creo en Jesucristo. No soy perfecto, pero creo en Jesucristo y creo en su victoria y creo en su poder. Bueno, y los que están con él, o estamos con él, somos llamados elegidos y fieles. Entonces, fíjense esta analogía tan importante. Alguien que está en conflicto, que sabe que el imperio romano es esta figura, ¿no es cierto?, de los 50 millones de soldados contra 100 soldaditos, que serían los cristianos, evidentemente uno dice, listo, me va a aplastar, me va a destruir, porque él es el que tiene el poder. Sin embargo, en la figura del Cordero, los cristianos se elevan y se ponen detrás de alguien que no tiene 50 millones de soldados, tiene 50 millones o 1.000 millones de legiones de ángeles. Entonces, no hay comparación. Por eso es un tema de victoria. No solo de esperanza, sino de victoria. El Cristo glorificado, del cual Pablo nos declara de manera maravillosa en sus cartas, que seguramente el autor de Juan conocía las cartas paulinas, seguramente las había leído sin ningún problema, entendía claramente cómo la postura paulina tenía que ver con la exaltación y la glorificación del Cristo triunfante. Contra la muerte, Cristo venció a la muerte, ¿no? Venció al pecado. Consecuentemente venció las fuerzas demoníacas. Entonces Juan no puede colocar en su libro una figura de un Cristo temeroso, de un Cristo que tiene que ver de qué manera pueden eh, vencer al enemigo. Es un tema de victoria. También es un tema del reino de Cristo. A ver, era con ustedes que estaba charlando, no, pero eso ya, nosotros lo vimos, por ejemplo, en Evangelios Sinópticos. Lo recordé porque ahora sus amigos y compañeros de segundo año estamos teniendo Evangelios Sinópticos. Ustedes ya tuvieron esta clase. Y ustedes vieron cómo cuando Jesús estuvo en la tierra ejerciendo su ministerio, él predicaba el reino de Dios, porque el reino de Dios era una esperanza mesiánica que aparecía en el Antiguo Testamento. Esta idea de reino, ¿verdad? Tiene una idea de conquista, tiene la idea de que sea un rey que finalmente termine gobernando todo el mundo, ¿verdad? Y someta a sus enemigos y los destruya, e imponga su ley e imponga su nombre.
Bueno, esta misma impronta de la imagen, del concepto, de la idea antiguo testamentaria, aparece también en el libro de Apocalipsis, porque la palabra trono por lo menos aparece 40 veces. Hay una clara conexión entre el Antiguo Testamento con esta esperanza del reino del Mesías, que vendría a destruir a sus enemigos y en este caso al Imperio Romano. Bueno, ahora vemos que en el trono está sentado el Padre y el Cordero Inmolado. Dicho sea de paso, que una de las razones por las cuales nosotros no creemos en la Trinidad es que el libro de Apocalipsis siempre nos habla solo de dos tronos. Solo hay dos tronos. Si el Espíritu Santo fuera una persona, como se enseña en la doctrina trinitaria, Apocalipsis, viendo el esquema, el panorama ya final y haciendo el cuadro completo, tendría que hablar de tres tronos, pero no encontramos un tercer trono en Apocalipsis. Bueno, cierro el paréntesis. Y entonces el tema habla del reino de Cristo, del reinado de Cristo. Existe un rey, que no es que no tenga el poder para venir ya ahora y terminar, sino evidentemente se escucha el eco que dice, no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto permite que las fuerzas del mal sigan atacando, pero también sirve para que el reino de la gracia se siga extendiendo. Cuando hablamos del tema cristocéntrico, ya abordé este tema, el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios. Un borreguito, un corderito, ¿verdad? Es eso. Evidentemente, la figura apocalíptica tiene que ver con un contexto pastoril, porque bueno, eso es lo que sucedía en esos siglos, siglo II, incluso siglo II, siglo I antes de Jesús, y el siglo I, pues eminentemente eran las comunidades judías y sí, más lo que es la región de Palestina, pues eran eminentemente agrícolas. Entonces, por estas denominaciones de animalitos, diríamos. Pero ya expliqué la impronta que podría llegar a tener el tema de considerar en nuestra visión o en nuestro entendimiento un cordero que está sangrando, un cordero que está degollándose, o sea, degollado. Y finalmente, hay un tema de adoración. Hay adoración profunda, hay alabanzas, hay reconocimiento, hay postración de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. Hay alabanza por parte de aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, que cuentan por millares, millares y millares de personas, ¿no es cierto? Que se unen en un cántico que no se sabe uno la letra, que hasta ese momento se va a saber. Hay un culto maravilloso, ¿verdad? Hay un rendimiento total, hay un reconocimiento a la soberanía del Señor. La adoración en el cielo es majestuosa, es fastuosa, es digna de un rey, digna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una adoración en donde todos los seres, animados e inanimados, se postran en alabanza y en honor y en gloria al que vive y reina para siempre. Hay adoración. Por eso, si alguien quiere sentirse movido a una profunda adoración, y esto es una lectura espiritual que se las dejo allí, ¿no es cierto? Que está en el capítulo 4, ¿verdad? Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, sentidos auditivos, hablando conmigo, dijo, subí acá y yo te mostraré las cosas que habrán de suceder. Nuestro sentido visual, te mostraré. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno que está sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe. Empiezan los colores, empieza a ver colores maravillosos, jaspe, cornalina,
La verdad que ya estaremos investigando qué piedras hoy serían esas en la actualidad, pero eran piedras hermosas. Todas las piedras preciosas tienen colores hermosos. Dice, y había alrededor del trono un arco iris. Imagínense, el arco iris maravilloso, lleno de colores, de vida, de lo que eso significaba. Semejante en aspecto a la esmeralda. No sé qué color tiene la esmeralda. ¿Verde? No. A ver, hermanas, ayúdenme. Verde. 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 Bueno, imagínense un verde hermoso, un verde esmeralda. ¿Quién no muere por una joya ahora de un anillo, de un collar de esmeralda? Y alrededor del trono vi 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos. Es todo una fiesta, hermano. Es un espectaculón, ¿verdad? Relámpagos, truenos, voces. ¿Qué decían? No sabemos qué decían, pero había voces. Voces incomprensibles, al menos para Juan, porque no sabe qué están diciendo, solo dice que había voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Fuego, ¿viste? El fuego siempre es cautivante a la vista. ¡Wow! Las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¡Wow! Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto semejante a un águila volando. Olvídense de qué significan eso, olvídense. Hay vida ahí, hay representaciones. Ya vamos a ver por qué el león, por qué el águila, por qué el hombre, por qué estos símbolos, pero hay vida. Están representados la totalidad. Estos cuatro seres vivientes representan la totalidad, es decir, todo lo que respira, alabe a Jehová, dijo el salmista. Bueno, aquí está. Y el primer ser viviente era semejante, ya dije, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Wow, hermano, si estas palabras nosotros las expresáramos en nuestros cultos de adoración, en nuestros momentos de espiritualidad, de quieto, y cantarle a Dios de Santo, Santo, Santo eres Señor Todopoderoso. Wow, nuestros momentos de adoración serían maravillosos. El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, siempre, gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra, siempre es un festín de victoria, es un canto de victoria incesante. Y acciones de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir toda la honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La totalidad es lo que representan los 4 seres vivientes. Si alguien se anima a hacer su trabajo de investigación interpretando el capítulo 4, se van a dar cuenta que es maravilloso el culto en el cielo y que ojalá nuestros cultos y nuestras congregaciones locales aprendiéramos un poco más sobre eso. Bueno, tema central, un tema de victoria, un tema de reinado, el cordero degollado y un tema de adoración absolutamente extasiante, ¿verdad? Extasiante, exuberante, atrapante, hipnótica. Por eso Juan estaba, perdónenme la expresión, en el buen sentido, vuelto loco con todas esas expresiones. Y yo siento que muchos de nosotros, cuando tenemos una vida espiritual profunda con Cristo, suceden esas cosas de emociones profundas, de poder escuchar, sentir, oler, percibir al que vive y reina para siempre, al que es, al que era y al que ha de venir, al que es digno de toda la gloria, el honor, la acción de gracias, al que por su voluntad fueron creadas todas las cosas, al que es santo, 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 al que es todopoderoso. Tenemos tantas expresiones para referirnos a Dios que siempre cuando le pedimos, nos referimos a Dios. ¿Por qué le agradecemos a Dios? Por la vida y por la salud. No salimos de esas dos cosas que Dios, hermanos, ponga sin ningún afán de crítica, ¿verdad? Pero
como no tenemos una relación con Él y desperdiciamos un libro tan maravilloso como el libro de Apocalipsis, pues no tenemos otras expresiones con las cuales declarar quién es Dios en nuestras vidas. Así que ya se las dejo ahí para que a la próxima, ¿quién es Dios para ti? Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el que es santo, 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 el que es todopoderoso, el que es digno de toda la gloria, toda la honra, todo el poder, el que por Él, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, que ante Él se rinden todos los seres vivientes. Ah, bueno, ahí sabe qué, hermano del alma. Ahí ya le empezamos a sentir o a encontrar sentido a este libro maravilloso. ¿Okay? Bueno, perdón, hermanos, ya terminé predicando, ya no sé si estoy en clase de espiritualidad cristiana, si estoy en clase de Apocalipsis, pero se los dije, esto va a ser una clase pastoral, ¿no? Sí, ¿qué importa si logramos identificar o interpretar correctamente quién era el ser viviente que tenía cara de león? Si lo importante es de qué manera nos postramos ante el que está sentado en el trono. Bueno. Bueno, hermanos, son 5 minutos para las 6. Vamos a dejar acá. Déjenme ver qué viene después. Creo que es una... Bueno, es solamente estos 3 datitos. No los voy a desarrollar ahora. Ya tendré otra clase para identificar quién era este apóstol Juan. Vamos a tratar de ver si efectivamente era el que escribió el apóstol del Señor, el discípulo del Señor, o era otro. Las fechas sí, ¿eh? Las fechas no se contradicen tanto en cuanto al 90, 95. Algunos más ya dicen que casi llegando al 100, pero bueno, entre el 90 y 95, ya a finales del primer siglo, se escribe esta obra. Y bueno, el lugar sí no ha sido discutido porque el mismo autor lo señala como el lugar de la isla de Patmos. Y ya vamos a estar viendo lo que significa el Día del Señor, porque bueno, ese es otro punto también. No me quiero meter tanto en eso, pero bueno, muchos con esto justifican que es el domingo, ¿verdad? Como el día en que Dios se le reveló a Juan. Pero bueno, ya estaremos platicando un poco de eso. A ver, ¿qué otra cosa hay acá? Y sí, puedo llegar a esto. Esto también no es solamente para tenerlo allí. Son los destinatarios. Los destinatarios son las 7 iglesias del Asia Menor, iglesias reales, no son iglesias simbólicas. El número sí, o sea, el número que se elige para desarrollar la temática del libro sí es simbólico, pero las iglesias son reales, las iglesias son históricas. Sí existió la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadelfia y la Odisea. Y aquí en este mapita que encontré, ¿no es cierto?, están como más o menos las ubicaciones, ¿verdad? Éfeso, la Odisea, Esmirna, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, son las iglesias que menciona el Apocalipsis. Cuando veamos un poco sobre esto, interpretemos los mensajes del Espíritu a las iglesias. Bueno, ahí vamos a conocer un poco más de estas iglesias, pues para poder identificar, ¿no? ¿Por qué los mensajes que se dan? ¿Por qué los mensajes que se dan? Bien, hasta aquí sí llegamos porque ya después vienen otros temas que nos van a sacar de la hora. Bueno, hermanos, hermanas, preguntas, dudas, comentarios. No sé si logré emocionarlos un poco con el libro de Apocalipsis. Sí, está buena la clase, pero dudas no hay. Está claro, correcto. Bueno, Gracias, pastor. vamos bien entonces, muy bien. Quiero quitarles a todos ustedes esa idea de que Apocalipsis provoca miedo, incertidumbre, terror, qué sé yo. No, 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 no. Yo quiero que ustedes prediquen en sus iglesias Apocalipsis. Que la iglesia conozca el libro de Apocalipsis. Bueno, pues si no hay ninguna duda, pregunta, comentario, queridos alumnos y alumnas, pues me alegra mucho verlos. Mañana nos vemos en la clase de esta, ¿verdad? Nos toca mañana. Sí, mañana nos toca. Apocalipsis ya está en el cronograma. Sí, 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 sí. Martes y miércoles Apocalipsis, claro, y espiritualidad hasta el jueves. Bueno, mañana continuamos. Dios los bendiga, que pasen una linda noche todos ustedes. Bendiciones, paz.
Hasta mañana.